Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la lectura. Como subtítulo tenemos la lectura. Nos dice que el único medio para aprender es la lectura. Posiblemente aprendemos en la forma concreta cuando una persona explica algo, pero siempre acudiremos a la lectura para corroborar el aprendizaje o para obtenerlo. Algo muy importante que nos decía o nos recordaba es que uno no se acuerda exactamente el momento que se aprendió a leer, sino que se recuerda que entre segundo, tercero es donde nos enseñan en la escuela. Algo, algo que nos dicen es que muchos autores que la lectura es el aprendizaje, lo que el corazón es al ser humano. Eh, un tema que queremos mencionar principalmente es sobre conceptos de la lectura. Nos dice que la lectura es una actividad mediante la cual se interpreta o descifra el valor fonético de una serie de signos en la forma oral o silenciosa. Aquí tenemos tres momentos: momento físico, interno y final. El físico es cuando las personas que leen necesitan el movimiento de sus ojos para fijar, pausar, adelantar o regresar la mirada a determinados signos objetos de la lectura. Momento interno. El cerebro recibe la información por el sentido de la vista o el tacto. Se realiza un proceso fonético en el primer caso en virtud de que la persona al mirar la palabra él reconoce fonético, el cerebro hace que el sentido del oído intervengan así como pronuncie la palabra. Momento final es cuando el cerebro con la información recibida por cualquier sentido procesa y permite la comprensión, aunque no se dé en su primer momento, con una nueva lectura u otras lecturas, explicación oral de un tercero. Características. Aquí tenemos unas características de la lectura. Como primera tenemos que dice: traduce símbolos o letras en palabras que tienen significados. Posibilita la interpretación y comprensión de lo que se lea. Alcanza la comprensión de materias para su escritura o su asimilación como conocimiento útil. Descifra los símbolos desde el sentido de la vista y el tacto por medio del sistema Braille para ciegos. La lectura de medios digitales y telemáticos permite descubrir un sistema grama de información que no siempre resulta válida. No obstante, existen medios oficiales por los cuales debemos informarnos. Como siguiente punto tenemos objetivos. Previo a cualquier tipo de lectura proviene de conocer el propósito de la lectura. Nos vamos a ir leyendo rápidamente, que nos dice que es el primero es determinar con precisión y claridad el objeto de la lectura, consulte e investigación, demostrar interés o necesidad de lo que se lee para poder descubrir la esencia del conocimiento, buscar el estilo de la redacción y la metodología del trabajo y la organización de las ideas, formar esquemas mentales de lo que se lee y luego realizar metefactos a los diagramas conceptuales, interpretar los conceptos y mensajes del autor para discernir con la postura de otros autores, hacer el análisis con diferentes puntos de vista del texto de la lectura, tener una idea general del contenido o características generales de los temas leídos. Seleccionar aportes, artículos, informes científicos, técnicos o educativos. Formarse como abogado, aprender los contenidos de las diferentes asignaturas y su ulterior aprobación de la carrera de Derecho. Bueno, esos serían algunos de los objetivos de la lectura. Asimismo pasaremos a las
clases de la lectura. Como primera tenemos oral, que es la que más se la utiliza. Tenemos la silenciosa. Esta es la que realizamos sin expresar de viva voz lo leído. Esta es más se la utiliza, o le he visto que lo utilizamos, es cuando no se quiere hacer ruido con lo que estamos leyendo, o también se lo utilizan en las bibliotecas. Exploratoria. Consiste en leer un texto rápidamente, buscando las ideas o la información que interesa. Tenemos recreativa. Utilizamos cuando leemos un libro por placer. La velocidad con que lo hacemos suele ser rápida, palabra a palabra. Se usa cuando el material que tenemos que leer no exige hacerlo con mucho detalle, enfocado al estudio. Esto nos dice que lo usamos o es un tipo de lectura que suele ser lenta y requiere mucha atención. Y por último tenemos crítica, que es la lectura que hacemos cuando evaluamos la relevancia de lo que se lee. En esta tenemos la lectura rápida y simple, o la lectura comprensivo racional. La lectura simple es aquella que se realiza con el objetivo de ver el contenido del texto a leer. Como resultado de este tipo de lectura se obtienen beneficios como permitir diferentes formas de entretenimiento y leer sobre formación o información. Lectura comprensiva o racional, aquella que permite comprender, analizar e internalizar el contenido de la lectura. Algunas de las anomalías que tenemos de la lectura es que cuando no se está leyendo en público no se debe vocalizar, es decir, mover los labios mientras se lee. No se debe captar letra por letra. En cada fijación ocular es mejor fijarse en una palabra o grupo de palabras para que fijarse en una palabra o grupo de palabras más que en letra o sílaba. No se debe subvocalizar, es decir, no se debe repetir mentalmente lo que se lee. Y por último tenemos que no se debe retroceder en el texto conforme se va leyendo. Estas anomalías son las que más frecuentemente se las realiza, y es las que tenemos que practicar para nosotros no cometer el mismo error. Como siguiente tenemos cómo mejorar la lectura. Bueno, no sé por qué se ha puesto por la parte de abajo, pero tenemos diferentes técnicas para mejorar la lectura. Técnica de la lectura digital. Consiste en ir con el dedo índice señalando la línea que se va leyendo. Es la técnica digital. Esto hace que nos concentremos más y que según la lectura lo que vayamos pasando el dedo automáticamente a la velocidad de la lectura. Técnica de la lectura zigzag. Consiste en ir a través de un texto leyendo aquello que no interesa. Esta técnica es muy útil para buscar una palabra, una información para la lectura superficial y exploratoria.
Bueno, como decía, esas sugerencias es que la primera, no mover la cabeza cuando se lee. Segundo, practicar la lectura todos los días hasta que se convierta en un hábito. Comprobar si se tiene alguna de las anomalías indicadas y corregirlas. Bueno, esas son las principales que yo he decidido para este video. También tenemos un ejercicio como o para mejorar la lectura, que nos dice que tenemos que seleccionar 3 páginas de una obra jurídica o proceso. Así, tenemos que leer el primer día a la velocidad normal, el segundo día, la segunda página a la mayor velocidad posible, aunque no se entienda lo que se dice, y por último, el tercer día, leer la página a la mayor velocidad que se pueda comprender el texto. Como ideas, tenemos que la lectura fortalece la capacidad comunicativa jurídica. Es que el lector debe activar conocimientos previos para comprender textos complejos. También que la lectura académica exige verificación de fuentes y contraste contextual. Y por conclusiones, por último, tenemos que la lectura es un proceso activo y estratégico que permite construir significados no solo de codificar información. En el ámbito académico y jurídico, leer implica analizar, interpretar y evaluar con rigor, garantizando así el aprendizaje contextual. Tenemos también que las clases de lectura que Calopiña y Salinas constituyen niveles progresivos que fortalecen el pensamiento crítico. Y por último, tenemos que desarrollar habilidades de lectura no solo mejora la comprensión, sino que implica directamente en la formación argumentativa del futuro abogado. Con esto llegaríamos que la lectura es súper importante porque es desde donde parte para nosotros poder conocer cualquier texto.